Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y si las historias te gustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Me llamo Darío y hace algunos años trabajé como encargado nocturno en un Oxxo en el norte de la ciudad. Ese tipo de tiendas no cierran, ni aunque afuera se esté cayendo una tormenta o haya balaceras. Allí está uno, solo, esperando a que den las 6 de la mañana para cambiar el turno. Ya estaba acostumbrado a los borrachos, a los tipos que entraban queriendo robarse un gansito, a los indigentes que pedían una monedita, pero lo que me pasó una madrugada del 4 de noviembre me quitó las ganas de volver a pisar uno de esos lugares. Eran la 1:07 de la madrugada. Nunca se me olvida la hora. Estaba en la caja, acomodando el área de cigarros. Todo muy tranquilo, ni un alma, solo el zumbido de los refrigeradores y el sonido de la puerta que en rato se abría. Había terminado de hacer el corte parcial y estaba viendo el monitor de seguridad, cuando en eso vi a una persona parada afuera. Parecía ser un hombre, ahí junto al poste de la luz, muy quieto, muy sereno. Al principio pensé que estaba esperando a alguien, pero pasaron 5, 10 minutos y no se movía. Salí para mirar, pero noté que no había nadie. Me di la vuelta para volver a entrar a la tienda. Me puse a acomodar algunas cosas y justo cuando escuché que la puerta se abrió, comencé a escuchar también pasos detrás de mí. Volteé a ver y allí estaba el tipo, como a 1 metro de distancia. No decía nada, tenía la cabeza agachada, era muy alto y delgado, traía una sudadera gris con la capucha puesta. No le alcanzaba a ver los ojos porque estaba un tanto de perfil. Le saludé dándole las buenas noches, pero no respondió. Solo entró y fue directo hasta el fondo, al área donde están los refrigeradores con las cervezas. No había problema con ello. Me imaginé que era un borracho que simplemente quería un trago, pero lo que sí noté, de inmediato, es que su forma de caminar no era normal. Parecía como si flotara, como si los pies apenas tocaran el suelo. Me tallé los ojos y volví a ver, y en efecto vi cómo sus pies se movían, con el sutil caminar, con ese movimiento, pero efectivamente parecía que iba flotando. Desde la caja lo veía. Se quedó parado frente a los refrigeradores, sin abrir nada, solo ahí, mirando. Empezó a darme miedo. Me imaginé que era de esos tipos que entraban drogados y que quizá trataría de asaltarme, de hacer algo. Me asomé y revisé el monitor, esperando de que no hubiera alguien más, algún cómplice que estuviera afuera. Pasaron 2 minutos y el tipo seguía ahí parado, sin moverse. Estaba empezando a inquietarme más y no sabía si acercarme a él, quedarme ahí parado o llamar a la policía. De pronto vi que el tipo se acercó a uno de los refrigeradores. Tomó una botella grande de cerveza, una de esas caguamas. Empezó a caminar hacia donde yo estaba y empecé a sentir como un viento frío me invadía. Me imaginé que era del miedo, pero justo antes de llegar a la caja, el individuo dobló a la izquierda y se metió por otro pasillo. Se fue recorriendo hasta el fondo. La verdad ya no sabía qué hacer. Tenía ganas hasta de salir, de correr. Pero en eso, por un momento lo perdí de vista y fue que escuché un fuerte ruido. Aquel sonido lo provocó el envase que cayó al suelo. Se quebró, se partió en 1000 pedazos y esparció el líquido de la cerveza por todo el piso. De inmediato tomé valor y fui a donde había ocurrido aquello. Pero en cuanto llegué al pasillo, me di cuenta de que aquel sujeto ya no estaba. Lo busqué en el otro pasillo, pero no, es como si hubiera desaparecido, se hubiera desvanecido en el aire. Empezó a darme mucho miedo. Entendí que se trataba de un fantasma, de algún espectro o alguna entidad. Me temblaban las manos, me quedé ahí paralizado, y justo en ese momento abrieron nuevamente la puerta. Volteé asustado y pegué un grito, pero
Cuando noté que se trataba de un cliente, uno de carne y hueso, de inmediato me sentí más tranquilo. Me dio incluso hasta risa. Me sentía apenado por el grito que hice, y el cliente me preguntó qué había pasado. Se acercó y le conté lo que vi, lo que ocurrió. Aquel cliente como que no me creyó, pero eso ya no importaba. Yo sabía exactamente lo que había vivido, y estoy seguro de que esto que les estoy contando fue real. Después de aquel episodio pedí un cambio de tienda. Tardaron un poco en dármelo. Sin embargo, en las siguientes semanas ya no vi nada, ya no escuché nada. Me aseguré de que me pusieran un compañero cuando me tocara de noche. Sin embargo, jamás mencioné lo que pasó. No quería causar polémica, pero el hecho ahí está. Aquella noche en el Oxxo se me apareció algo, y ese algo seguramente sigue por ahí, perdido en la noche, esperando el momento para nuevamente volverse a aparecer. He escuchado algunos relatos de terror de Oxxos y supe que tenía que contar el mío. Mi nombre es Grecia y lo único que te digo es que si estás pensando en trabajar en un Oxxo, solo porque es un lugar tranquilo o porque solo se trata de atender la caja, entonces piénsalo 2 veces. Yo trabajé en uno en el centro, a una cuadra de la zona de bares. Había mucha gente de paso por ahí, mucho movimiento nocturno. Y sí, al principio todo bien cuando me tocaba el turno nocturno, cuando justo recién acababa de entrar, y eran mis primeras veces que trabajaba a esas horas, hasta que una noche escuché lo que nadie quiere oír cuando estás sola en una tienda a las 2 de la mañana. Era una madrugada de viernes. Mi compañero Luis había salido a comprar unos tacos ahí a la vuelta. Me quedé sola por unos minutos y estaba ahí acomodando los refrigeradores. Estaba preparando también un inventario. Jamás pensé que algo me pudiera ocurrir. Estaba muy fuera del foco del miedo. Ya me sabía las rutinas a la perfección. Como la entrada principal estaba cerrada, ningún cliente podía entrar. Yo lo atendía por la ventanilla. Así que, sabiendo que no se podían meter, lo que hice fue que entré a la pequeña bodega para ir por mercancías. Y estando ahí, fue cuando escuché un llanto lento como de mujer, muy tenue, no escandaloso ni nada, era más como un quejido, como si alguien intentara llorar sin que la escucharan, como tratando de reprimir su dolor. Salí nuevamente hacia donde estaba la tienda. Noté que los pasillos estaban solos, no había gente, no había nada. Fui recorriendo los pasillos porque seguía escuchando aquel llanto y pude darme cuenta de que el sonido venía del baño. Aquel baño debo decir que solo lo usábamos los empleados. Yo tenía la única llave, así que me acerqué despacio. De verdad aquello era muy extraño y pegué la oreja a la puerta. Ahí me di cuenta de que en efecto el sonido provenía de ahí. Toqué la puerta. Hola, ¿hay alguien ahí? El llanto se paró en seco, como si le hubiera incomodado a la persona que yo me hubiera dado cuenta de que estaba llorando. Me quedé congelada. Pensé que alguien se había metido sin que lo notáramos, algún vagabundo, porque eso a veces era común, o alguien que se escondió cuando cerramos el acceso al público. No sabía si regresarme, salirme, pero saqué las llaves, la inserté en la perilla y abrí despacio. Mi sorpresa es que aquel lugar estaba vacío, pero había algo más. Había un olor muy raro, como a una humedad muy intensa, como si el baño llevara muchos años sin abrirse, pero debo decir que yo había entrado ese mismo día. Volví a cerrar, le puse llave, pero ya no pude estar tranquila. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero esa noche, cada vez que me acercaba al pasillo, sentía que alguien me miraba, que alguien ponía sus ojos sobre mí. Ya no quise abrir de nuevo. Minutos más tarde, cuando mi compañero Luis llegó con los tacos, le conté lo que estaba pasando.
Mi amigo se rió. Con eso me di cuenta de que él sabía lo que estaba pasando, pues él llevaba ya casi 2 años trabajando en esa tienda. Jamás me imaginé que te tocaría escucharla, pero ahora compruebo que es verdad lo que dicen. Le pregunté a mi amigo lo que pasaba, por qué decía eso. Y con esto Luis empezó a contarme una historia, una que había ocurrido tiempo atrás, y que daba la explicación a lo que me tocó escuchar. Ese baño tiene una historia, Grecia. Nadie te lo había dicho, pero hace años encontraron a una chica ahí, una empleada. Se suicidó. Dicen que tenía muchos problemas en su casa. Hay quienes aseguran que su padre abusaba de ella. Padecía de una depresión tan profunda que un día simplemente quizás se sintió acorralada. Pero la cosa es que la encontraron ahí, en ese baño, de madrugada. Se había cortado las venas y había un chorro inmenso de sangre. La mujer estaba toda pálida y ya no había nada que hacer. A los compañeros de su turno se les hizo raro que se hubiera tardado tanto en el baño. Pero de pronto, pues tú sabes que el baño está chiquito, la sangre empezó a escurrir por fuera de la puerta y fue entonces que se alarmaron. Abrieron la puerta y al encontrarse con la horrible escena, llamaron rápido a la policía y a la ambulancia. No hubo nada que hacer. Aquella muchacha murió. Y ahora con lo que tú viste, puedo asegurarte de que su fantasma, su espíritu aún está por aquí. Ya me habían contado esa historia. Más gente ya la había visto, pero a mí nunca me ha tocado escucharla. Me da mucha curiosidad saber cómo es eso, pero bueno, ya un día me tocará. Con aquello que me contaba mi compañero Luis, hasta el hambre se me quitó. No podía comprender la triste vida que tuvo esa mujer, su triste final, la manera en que se seguía manifestando. Me aturde y me perturba saber que más allá de la vida hay personas, almas o espíritus que no descansan, que por alguna razón siguen atados a este mundo. Después de aquella noche seguí trabajando unos meses más. Ya no me tocó volver a escuchar aquellos gritos. Y cuando me tocaba trabajar de noche, trataba de quedarme lo más posible en el área de cajas. Además me cargaba un rosario y rezaba oraciones. Incluso cuando le conté a mi mamá, me mandó una botella con agua bendita para que rociaran el baño y le rezara unos padres nuestros a la difunta. Aquella es una experiencia que viví en ese Oxxo y que nunca se me va a olvidar. Ahora ya no trabajo ahí, me dedico a otra cosa. Pero si creen que trabajar de noche en un Oxxo es fácil, están completamente equivocados. Por eso es que les he contado esto que me pasó, para que tengan cuidado, porque en cualquier momento se les puede aparecer algo y créanme que a partir de ahí sus vidas ya no serán las mismas. Yo no creía en cosas raras, era más de pensar que todo tiene una explicación, pero fue hasta que comencé a trabajar como auxiliar nocturno en un Oxxo ubicado frente a la antigua central de autobuses. Por ahí aún hay taxis, vagabundos y uno que otro foráneo que se pierde por ahí, pero la mayoría de las tiendas que había cerraron, menos la nuestra. Nos turnábamos entre 3. A mí me tocaban las madrugadas de lunes a viernes, las más tranquilas, en teoría, y todo iba bien, hasta que empecé a notar algo extraño. Todas las noches pasaditas las 3, entraba el mismo sujeto. Siempre vestía igual, pantalón de mezclilla sucio, camisa roja, gorra negra, con la piel un tanto reseca, como si trabajara en el sol todo el día. No hablaba, solo entraba. Agarraba una coca de vidrio, unos cacahuates, los ponía en el mostrador, pagaba con un billete de 50 y después se iba, sin decir un hola, un buenas noches, nada. Siempre dejaba el billete y se iba. Lo que me llamaba la atención era la hora, el por qué siempre compraba lo mismo, siempre los mismos productos, siempre la misma cara. Una noche que llegó, recuerdo que para tratar de romper la rutina le pregunté: «Ya mero, jefe,
Ya casi acaba. Le dije esto pensando en que pues a lo mejor andaba por ahí trabajando de noche. El tipo me miró y me dijo con una voz muy seca: no, todavía no termina, todavía me falta. Y sin decir más salió. Sentí un escalofrío, una sensación que nunca antes había sentido. A partir de ahí ya no quise preguntarle, pero ya cuando me tocó en el turno del día que andaban platicando de cosas de misterio y ahí los compañeros, les hice el comentario sobre ese cliente. Les conté los detalles, el cómo era y el cómo siempre compraba exactamente lo mismo y pagaba con el mismo billete. Mis compañeros se me quedaron viendo y en eso Mari se quedó sorprendida y me preguntó: ¿estás seguro de que el señor trae camisa roja y gorra negra? Le dije que sí, que en efecto era el mismo, siempre con la misma ropa. La chica se puso muy pálida y me dijo: ay, Dios mío, ese señor se llamaba Fermín, era bolero, era cliente de la tienda, venía a diario cuando estaba todavía la central abierta. Siempre compraba eso que tú dices, una coca y unos cacahuates. Pues déjame decirte, mi compañero, que ese señor murió hace como un año. De hecho, lo atropellaron aquí afuera de la tienda. Lo velaron aquí cerca y varios fuimos, porque era un personaje bastante querido de por aquí. Y si te digo que estoy segura de que ese hombre murió, es porque yo fui al funeral. Pensé que mi compañera me estaba jugando una broma, pero no. Ella se puso a indagar en las redes sociales, porque aquel señor tenía hijos, y uno de estos era un repartidor de Coca-Cola, el cual a veces se ponía a vacilar con mis compañeras, y a través de en una fotografía de Facebook, me enseñaron la foto de aquel hombre, del difunto, y efectivamente, había varias publicaciones donde aquel muchacho había dado un mensaje, una publicación donde hablaba de la muerte de su padre. Mucha gente le escribía, y en la fotografía se veía el joven abrazado de aquel señor. Sin lugar a dudas era él. Me espanté, me quedé sin palabras. Aquello era impresionante. Ninguno de mis compañeros o compañeras habían logrado antes ver o escuchar a aquel hombre. Me di cuenta con esto que inocentemente, muchas veces en el día a día, seguramente interactuamos con gente que ya no está viva, con muertos que andan por ahí deambulando, pero se perciben de una forma tan real que no podemos distinguirlos de los vivos. También estoy seguro que el haber entendido que aquel señor era un muerto, un aparecido, esto provocó que ya no se volviera a manifestar ante mí, porque ya no lo volví a ver. Traté de ya no durar mucho en el trabajo, porque ya no quería pasar las noches encerrado en esa tienda. No quería que se me volviera a manifestar la presencia de aquel hombre, no después de saber que en realidad era un fantasma. Pero bueno, le dejo a Diego este relato para que se lo cuente a su comunidad. Espero que les guste y que les pueda resultar interesante. Antes de ir con el último relato, quiero recordarte que también estamos en Spotify y en otras plataformas de podcast. Continuamos. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Aquella noche no me tocaba estar solo. Cosa rara porque generalmente los turnos de madrugada me los aventaba sin compañía. Esto por la falta de personal. Por lo regular siempre estaba yo solo, con las cámaras y los productos mal acomodados. Pero esa madrugada estaba con Kevin. Nos tocó juntos porque a uno de los nuevos lo habían corrido por dormilón. Y aunque al principio pensé que me iba a desesperar su plática y me iba a incomodar su compañía, la verdad es que se agradece tener a alguien con quien hablar a las 3 de la mañana. Mi compañero y yo estábamos echando relajo atrás, en la bodeguita, acomodando algunas cajas. Yo traía puesto uno de los audífonos en una de mis orejas y el otro no lo estaba utilizando. De estar ahí platicando, recuerdo que alguien tocó la puerta. Me imaginé que era un cliente que quería comprar.
Así que dejé lo que estaba haciendo y caminé directo a la puerta, porque en ese tiempo no dejábamos entrar a los clientes, los atendíamos a través de la ventanilla. Caminé tranquilamente, esperando encontrarme con alguien al pie de la puerta. Iba un poco distraído, pero de pronto empecé a sentir un aire frío que me pasaba por el cuello. No sé cómo explicarlo. Es como si alguien me soplara directo en la nuca. Me ericé al instante, pero eso no fue lo peor. Justo después, escuché que alguien me susurraba mi nombre al oído. Joy. Así sonó bajito, pero muy claro, como si lo dijeran dentro de mi cabeza. Volteé al instante y Kevin estaba como a 3 metros, con una caja en las manos. Volteé a la puerta también y vi que no había nadie, no había un cliente esperando. Mi amigo me dijo que qué pasaba, y fingiendo que no me asusté, le dije que nada, que simplemente no encontré a un cliente en la puerta. Dejé pasar la situación. Creí que quizá era el cansancio, porque ya llevaba varios días trabajando de noche, y en el día me había costado trabajo dormir. Y es que me habían dicho que luego las desveladas terminan jugando con la mente. Seguí trabajando y me fui a acomodar el exhibidor de las papas. Ya había pasado un rato, y fue ahí cuando justo me agaché, que vi algo. Era una sombra, un bulto oscuro. Era algo que no tenía una forma definida. Solo aparecía aquello, como una neblina oscura que flotaba por el aire. Parecía como si fuera humo. Aquello se deslizaba despacio por el pasillo de las bebidas, justo frente a mis ojos. Y después, sin abrir la puerta, sin activar el sensor de movimiento ni nada, atravesó el cristal, como si fuera nada. Me quedé helado y con el corazón en la garganta del susto. Aventé los productos que traía en las manos, y esto le llamó la atención a mi compañero Kevin, quien desde atrás me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, o que no estaba seguro. Sentí algo raro en el pecho, como una angustia muy profunda, como si algo me oprimiera la respiración. Yo no estaba bien, estaba muy pálido, nervioso, me temblaban las manos, y mi compañero Kevin lo notó, y ahí ya no tuve más que contarle lo que había pasado. Le conté del susurro en mi oído, de la sombra que había visto, de la persona que había tocado y que no había nadie. Le dije que algo estaba pasando, que me sentía mal, que tenía miedo. Pasaron como 20 minutos, y en eso, estando ahí cerca de mi compañero, fue cuando sonó mi celular. Me extrañó que a esas horas alguien me llamara, pero era mi hermana, llorando, desesperada. Chuy, lo siento, pero tengo que decirte que mi papá se murió. Hace rato le dio un infarto. Lo intentaron reanimar, pero pues ya no respondió. Perdona por no avisarte antes, pero la verdad es que nos pusimos muy mal. Me quedé mudo. El alma se me fue a los pies. No lo podía creer. Mi jefecito, ese viejo duro que siempre llegaba a casa con su olor a sudor y a tortillas calientes, ya no estaba. Y yo estaba ahí encerrado, vendiendo en la tienda. No dije nada, solo colgué y me senté detrás del mostrador, a llorar, mirando hacia el vacío. Mi compañero Kevin me preguntó qué había pasado, por qué estaba tan mal. Le conté que mi padre se había muerto como 1 hora y media atrás, y fue entonces que ahí entendí todo. De alguna forma mi padre había ido a manifestarse, a despedirse. Seguramente no pudo hacerlo como él quisiera, pero hoy en día entiendo que así fue. En ese momento me dolió muchísimo. Comprendí que hay un punto en donde la vida y la muerte se unen, donde todo puede existir. Sé que muchos pensarán que quizá estoy loco, que mi historia es una mentira, pero finalmente es algo que necesitaba desahogar. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta que sintió un aire frío, o que escucha ruidos o le pasan cosas mientras duerme o en cualquier lugar, ya no me burlo, ya no tengo dudas ni cuestiono, porque a veces los muertos se aparecen, a veces se despiden, y uno, si tiene la suerte, los alcanza a ver pasar,
porque finalmente, de alguna forma, si se nos hacen presentes, es porque tienen algo que decirnos, algo que mostrarnos. Agradezco a este canal por contar mi relato. Tenía muchas dudas en hacerlo, y espero que no me juzguen. Simplemente quiero que me escuchen. Te agradezco por haber llegado hasta este punto del podcast. Si tienes un relato para compartir aquí en el canal, puedes enviarlo al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien al correo rlmiedo@gmail.com. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.